Aprende esta técnica en minutos. Tercera parte. Nuevamente tenemos al gran Mikhail Botvinnik aplicando la técnica que hemos estudiado anteriormente. Las blancas en esta posición tienen a su disposición el ataque de las minorías en el ala de dama y además la posibilidad de un juego en el centro por medio de F3 y E4. Pero, ¿y las negras qué pueden hacer? Detenga el vídeo y analice el plan que siguió el negro. Él intentará aprovechar la mala ubicación del caballo de G3 para iniciar su contrajuego en ese sector. A esta posición se llegó después de las jugadas D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, una defensa ninso-india, dama C2, D5, C por D5, E por D5, alfil G5, H6, alfil por F6, dama por F6, A3, alfil por C3, jaque, dama por C3, C6, E3, enroque corto, caballo E2, torre E8, caballo G3. Y estamos en la posición del inicio de este vídeo. Las negras continuaron con G6. La idea es, como vimos en los dos vídeos anteriores, avanzar el peón H, en esta ocasión hasta H3. Las blancas continuaron con F3. Esto es un error. Según Botvinnik, la única justificación de este avance es realizar el enroque largo para no dejar indefenso el peón de F2. Era mejor la continuación de desarrollo alfil D3, H5, caballo E2, con la idea de B4, A4, etc., con el ataque de las minorías en el ala de dama. Tras F3, H5, con la idea de H4 y H3, debilitando el ala del rey de las blancas, quienes jugaron ahora alfil E2. En caso de efectuar el enroque largo, continuaría H4, caballo E2, alfil F5 y las negras tienen la iniciativa. Luego del desarrollo alfil E2, caballo D7, rey F2. Veamos qué pasa si el blanco hubiese realizado los enroques. En primer lugar, si enroque corto, H4, caballo H1, dama G5, rey F2, caballo F6, con lo que el caballo de H1 está sin actividad. El otro sería el enroque largo, a lo que continuaría el negro con dama G5, amenazando directamente el peón de E3, torre D3, caballo F6, con presión sobre el peón de E3 de la posición blanca. Continuando la partida con rey F2, el rey evidentemente en esta posición no está muy bien, pero era necesario coordinar las torres. H4, caballo F1. Después de la maniobra de las negras, el caballo va a una mala posición donde sus torres no están unidas o coordinadas. Caballo F8 y caballo D2. El caballo en F1 realmente está bien ubicado, pero limita la acción de la torre de H1 y de A1, por supuesto, por lo que su actividad cuesta tiempo a las blancas. Torre E7, torre de H a E1, alfil F5, H3. Jugada de valor dudoso. Según Botvinnik, la única ventaja de este movimiento es que las blancas no tienen que calcular variantes que puedan surgir del avance negro H3, pero tiene la gran desventaja de debilitar la casilla G3 y la opción del avance G4 no será posible por mucho tiempo. Mejores son las alternativas caballo F1 o B4,
iniciando el ataque de las minorías en el ala de dama. Tras H3 siguió entonces torre a E8, caballo F1, caballo E6, dama D2. El negro continuó en este momento con caballo G7. Según el propio Botvinnik, no es lo mejor. Él reconoce que lo que debió haber realizado en este momento era el salto caballo G5, a lo que seguirían variantes muy interesantes que muestro por curiosidad y además son de interés desde el punto de vista táctico. Rey G1, alfil por H3, G por H3, caballo por H3 jaque y ahora dos continuaciones. Rey H1. La otra es el traslado del rey a H2, a lo que sigue torre por E3. Un buen sacrificio que culminará con una bella victoria. Caballo por E3, dama F4 jaque, rey H1, caballo F2 jaque, rey G1, dama G3 jaque, rey F1, caballo H3, amenazando mate en la casilla G1. Y la defensa de las blancas es prácticamente forzada después de alfil D1, dama G1 jaque y ahora tras rey E2 reciben mate con caballo F4. La otra línea es llevar el rey directamente a H1, pero sigue en ese caso dama G5, rey H2, dama G1, rey por H3, torre por E3, nuevamente un sacrificio demoledor. Rey por H4, torre D8 a E4 jaque, F por E4. En caso de la jugada rey H3, seguiría G5, amenazando torre H4 mate. Pero la partida después de esto culminará también en mate después de G5, rey H5 y torre H3 mate. En todos estos análisis, el peón de H4 tuvo un buen protagonismo en el ataque. Tras caballo G7, torre de A D1, caballo H5, torre C1, dama D6, torre C3, caballo G3, rey G1. Si se produce el cambio caballo por G3, entonces dama por G3, rey F1. Si se lleva el rey a G1, entonces seguiría alfil por H3, con ventaja ganadora, al igual que después del rey F1, dama H2. La partida continuó de la siguiente forma. Tras rey G1, caballo H5, alfil D1, torre E6, dama F2, dama E7, alfil B3. Tal vez era de interés F4 con la idea de caballo de F1 a H2 y llevarlo a E5 vía G4 o F3. Después de alfil B3, G5, alfil D1. Un error que será castigado. Lo mejor era E4 con solamente ligera ventaja de las negras. Tras alfil D1, alfil G6 y ahora un error grave, G4. Mejor hubiera sido dama D2, donde las negras tendrían una amplia ventaja, pero no ganadora después de G4, a lo que Botvinnik respondió con H por G3, caballo por G3 y caballo F4. El caballo salta a una posición muy agresiva gracias al peón de E3 que está clavado. Dama H2, C5, dama D2, C4, alfil A4, B5, alfil C2, caballo por H3 jaque, rey F1, dama F6, rey G2, caballo F4, E por F4, torre por E1, G por F5, dama E6, F4 y después de torre E2 jaque, el blanco abandonó debido a que finalmente, después de esta devolución de la calidad
quedarían con una pieza en contra. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.